El modelo de costeo variable entonces requiere analizar con mucho más detalle esos costos que clasificamos como costos variables. Eso significa aquellos costos y gastos que dependen del volumen de las ventas. Si no depende del volumen de las ventas, lo vamos a clasificar como fijo. Noten entonces que un costo variable no es aquel que cambia de denominación o que sube y baja con el tiempo. Es aquel que depende estrictamente de las ventas, del volumen o de la cantidad de ventas. ¿Cómo hace una organización para saber cuáles de sus costos y gastos son variables o cuáles fijos? Primero, la simple observación. Supongamos que estamos hablando de una organización que produce sillas metálicas y sillas de madera. Si vamos a analizar el objeto de costo, sillas de madera, entonces la madera será un costo variable, porque mientras más sillas haga, más madera consume. En cambio, conceptos como por ejemplo la depreciación, el gasto de depreciación, si sigue un método lineal, entonces será un gasto fijo o un costo si estamos hablando de la depreciación de las máquinas de corte. ¿Por qué fijo? Porque independientemente de que haga o no haga sillas de madera, el gasto de depreciación sigue corriendo. Y cuando no es posible la simple observación o cuando hay tantos productos o tantos objetos de costo que sería muy difícil o muy dispendioso analizar qué es variable y qué es fijo, entonces las organizaciones, particularmente cuando ya tienen madurez en el mercado, utilizan modelos matemáticos como la regresión lineal para poderlo analizar. ¿Y para qué quiere una organización etiquetar sus costos variables y fijos y armar un nuevo modelo de estado de resultados bajo el modelo de costo, volumen, utilidad? Primero, para poder hacer mezclas de producto o de líneas de negocio, por ejemplo, pero también para analizar cuándo uno de estos objetos de costo deja de ser rentable o es más rentable que los demás, para tomar decisiones de precio, para tomar decisiones de cierre de un producto o de una línea de negocio. En el modelo de costo, volumen, utilidad es entonces muy importante identificar todos esos elementos de ingreso, costo y gasto que dependen de las unidades. Las ventas serán iguales entonces a la cantidad de unidades vendidas por el precio de venta unitario. Los costos de venta variables serán iguales a la cantidad de unidades vendidas por el costo unitario variable. Y los gastos variables serán iguales a la cantidad de unidades vendidas por los gastos variables unitarios. Entonces, hasta ese momento, estos tres elementos de ingreso, costo y gasto dependen de la cantidad. Si no hay ventas, pues no hay unidades vendidas, y si no hay unidades vendidas, estos tres elementos que acabamos de describir serían iguales a cero. En cambio, así haya o no haya ventas, la organización tiene que asumir los costos y los gastos fijos. No dependen de las ventas, entonces los va a asumir independientemente. Si tomamos las ventas, le restamos los costos de venta variables y le restamos los gastos variables, vamos a llegar a un concepto denominado el margen de contribución. Es un margen que se expresa en pesos. Sí, a diferencia de los demás márgenes que se expresan en porcentaje, este margen se expresa en unidad monetaria. Y asimismo podemos construir un indicador sobre este concepto, el índice de contribución. Es un indicador del grupo de los márgenes de utilidad y será construido como el margen de contribución sobre los ingresos. Para construir este estado de resultados bajo el modelo de costo, volumen, utilidad, necesitamos entonces partir del estado de resultados por modelo de absorción. En este estado tenemos que etiquetar o clasificar cada uno de los costos y gastos como variable y como fijo y poderlo llevar dentro del nuevo modelo en un orden diferente. Entonces lo primero que vamos a hacer es, debajo de los ingresos ponemos todo lo que sea variable, es decir, el costo de ventas variable y el gasto variable. Luego tenemos el margen de contribución. Y luego de eso vamos a poner todo lo que sea fijo o la parte fija, costos fijos y gastos fijos. Y con eso llegamos a una nueva utilidad operacional bajo el modelo de costo, volumen, utilidad. Esta utilidad será diferente de la utilidad calculada por el modelo de absorción,
Justamente por eso, porque en este modelo el inventario no absorbe el costo que sí lo hace en el modelo de absorción, el costo fijo. ¿Cómo calcular los costos variables en este modelo y relacionarlo con el flujo de costos? Lo mismo, vamos a utilizar el mismo flujo de costos, solo que en el flujo de costos solamente vamos a poner aquellos costos variables. Es decir, los costos fijos los sacamos del flujo de costos y los vamos a poner por allá debajo del margen de contribución en este informe financiero.